Hola, me encuentro aquí con un gran amigo Matías, a quien compartir de saberes. Vamos a hablar de temas bien importantes y sobre el enojo, el cual pues Matías nos va a dar sobre su visión respecto a esta emoción. Pues primero quiero que te presentes y... Bien. Bueno, mi nombre es Matías, vengo de Argentina. Nos conocemos con Andrés hace muchos años. En esta oportunidad hemos podido reencontrarnos después de un buen tiempo. Y obviamente siempre en cada reencuentro surgen muchas charlas y una de las primeras charlas que empezamos a tener es la observación sobre qué es lo que está pasando en el día a día de la gente. Y los dos más o menos vimos que estamos viendo que la gente está muy impulsiva, muy iracunda, y está bueno empezar a conocer y tener estrategias para poder abarcar esos estados internos. Y bueno, entre esas charlas surgió el hecho de hacer un video hablando un poco sobre lo que es el enojo, la ira, que muchas veces nos hace perder la conciencia y decir cosas que quizás no queremos decir, o pelear o guerrear. Entra un estado interno en el cual uno debe preguntarse ¿por qué nos gusta tanto la confrontación? ¿O por qué se nos hace un hábito la confrontación, el guerrear con el prójimo, el guerrear también internamente? Porque muchas veces los conflictos, puede suceder un conflicto aquí entre nosotros dos, vos quizás te fuiste y no te importa nada, no te quedaste enganchado, y yo capaz que estoy una semana conflictuando conmigo mismo constantemente. Entonces lo importante es empezar a realizar prácticas para cosechar lo contrario, empezar a cosechar el estado de templanza y de calma, y esa calma es lo que nos va a detener y frenar la impulsividad que puede llegar a ocasionar esa guerra, esa batalla, el conflicto, el insulto, la agresión o más allá todavía. Así que bueno, este encuentro va a ser orientado hacia ellos, y vamos mirando un poco sobre los estoicos, sobre los yogis, sobre culturas americanas. Todos iban hacia el mismo lugar: cultivar y cosechar la calma interna. Y pues, se ven muchas y muchas prácticas, pero lo importante para esto es sostener una estrategia para que esa estrategia te vaya dando las herramientas para afrontar en el día a día las distintas situaciones, en este caso de ira y enojo. Esa reacción obviamente genera una liberación, pero vos imaginate que en un momento de inconsciencia eso puede llegar a una agresión hacia cualquier otra persona. Entonces lo más importante y lo más que considero interesante es poder hacer alquimia interna sobre eso, trabajo interno. Por eso es que existen muchas estrategias de distintas ramas y prácticas para poder abordar eso internamente. Ahora en breve vamos a ir seguramente a una práctica para empezar a bajar esa ebullición que va naciendo desde adentro, que muchas veces queda estancada en el centro del cuerpo, otras veces queda estancada con ese deseo de no querer agredir o expulsar, y otras veces estalla. Entonces cuando nos dejamos dominar por eso, obviamente genera una descarga, pero ¿hacia dónde va esa descarga? ¿Hacia dónde va direccionada? Y bien sabemos que las palabras tienen poder. Si nosotros movemos toda esa energía direccionada hacia la afuera, desde una manera despectiva, estamos proyectando eso. Sin lugar a duda, si yo tiro un insulto hacia otra persona, me va a regresar el mismo insulto. Entonces eso se va potenciando y uno se va cargando con eso. Entonces lo importante es aprender a poder comunicar lo que uno quiere comunicar y aprender a elegir las palabras que significan lo mismo, pero sin toda esa carga emocional. Para llegar a eso, obviamente, primero hay que hacer este trabajo de poder estar en un estado
de calma y de análisis ante las distintas situaciones. Es como que a vos se te presenta una situación, vos podés detener tu mundo interno para poder estar en mera observación de lo que está sucediendo y después accionar en base a todas las herramientas que vas adquiriendo en base a las prácticas que uno va haciendo. Eso es un poco resumido hacia dónde uno va orientando la práctica también. ¿Qué piensas de cómo naces? Tenemos el enojo en todo, tenemos el enojo cultural, creo que también lo hablamos, no es el mismo enojo que se puede ver en una ciudad muy agitada por el estrés que les pasa, a un pueblito que los enojos son mínimos, sus estrés son mínimos, no son los mismos enojos o las mismas reacciones aquí en Colombia que en Argentina, que en Europa, no son las mismas situaciones. Entonces ahí entra un poco sí lo cultural, entra un poco la programación mental que uno pueda llegar a obtener. Mira, te voy a contar, justo me hiciste acordar una muy buena anécdota en la cual hace mucho tiempo estaba en un curso de otra cosa y había una chica que era muy impulsiva y se enojaba constantemente, y cuando se enojaba empezaba, justo viene bien para él, y empezaba a gritar. Y en un momento se enojaba con mucha gente y gritaba y gritaba, y yo le pregunto, ¿pero por qué te enojas tanto y por qué gritas tanto? Y esa persona enseguecida y roja me dice, no, pasa que mi mamá de chica siempre me gritaba y hacía exactamente lo mismo. Y yo la miré y le digo, pero vos no sos tu mamá. Y se quedó en una pausa y dijo, no, tenés razón, pero no sé cómo cambiarlo. Esta es una de las también respuestas en las cuales uno no sabe cómo cambiarlo, y ahí podríamos interpretar que es una ignorancia, que una ignorancia es simplemente falta de conocimiento, no es nada malo, sino que no tenemos las herramientas para poder abordar los temas, y por eso que las herramientas son múltiples. Pero ¿qué es lo que nos pasa? Muchas veces agarramos una herramienta, la sostenemos un tiempito, nuestra mente cree que ya está realizado eso y la suelta, y después se olvida. Y después las situaciones nos van chocando. Entonces lo importante es uno hacerse responsable de lo que quiere cambiar en uno. Creo que más o menos un poco te conté. Ahí el tema de las estructuras mentales que tú hablas, como relacionado hacia la disciplina, ¿no? Como que cuando dices, listo, lo hablamos ahorita, esto te puede ayudar por el momento, pero necesitas tener una práctica, algo que te lleve a cambiar esa estructura mental, porque cuando la emoción llega, realmente uno no la puede controlar, aparece. Y en base a la experiencia que tengo hoy en día, obviamente de aquí a muchos años, capaz que las experiencias van cambiando. La disciplina es lo que te da las herramientas para ir sosteniendo lo que vos vas cosechando. Es como una carrera, digamos. Una carrera, una maestría, pero es tu propia maestría en la cual es lo único que te pone la nota, lo único que te dice que vas bien sos vos, no es alguien de afuera que te diga, bueno, ya estás disciplinado en esto. Entonces, esa disciplina de sostener algo positivo y productivo para uno es la que va a romper la disciplina que hemos generado en inconsciente sobre esos estados emocionales. Va a poder romper un poco los esquemas mentales que tenemos o las distintas situaciones que pudimos haber vivido, que vimos que la gente siempre reaccionaba mal. Por ejemplo, aquí tengo otro ejemplo en el cual había una persona con lo cual cada vez que su perro no hacía lo que esa persona quería, le pegaba al perro. ¿Qué es lo que pasaba ahí? El reflejo de mucha gente de su entorno, al ver desde chico hasta esa edad, que siempre que el perro no hacía caso, le pegaba. También ese reflejo se puede ver en familias, en situaciones. Y eso se rompe cuando uno empieza a ser consciente de lo que está haciendo. Y es un trabajo para toda la vida. El trabajo del cambio es para toda la vida. Uno cuando busca evolucionar, busca las mejores herramientas para ir creciendo.
sea en lo laboral, sea en lo espiritual. Entonces uno lo que busca es ir corrigiendo y progresando uno mismo. Entonces cuando uno se va corrigiendo, también va ayudando a los distintos entornos. Ahorita estamos trabajando el tema mental. Ahorita vamos a hacer el tema físico, que es con la actividad que tú vas a hacer, ¿no? Hacia el tema mental, aparte de la, pues generalmente uno dice, no, que respire y no sé qué. ¿Qué más? Algo así muy mental que tú puedas decir, eso puede servir como ya, momento. En realidad es primero empezar a tener presente el objetivo hacia donde uno quiere dirigirse y no llenarse de objetivos. Por ejemplo, hay mucha gente que busca muchos objetivos, que quiere liberarse de los miedos, que calmarse, que tranquilizarse, que los enojos, que estar bien con tal, y muchas cosas. Entonces primero hay que comenzar con una. Si nosotros tenemos como objetivo empezar a ver hacia dónde van nuestros enojos, tenemos que empezar a hacer una observación de qué es lo que está pasando. Una linda herramienta que se suele utilizar es empezar a notar las distintas situaciones en las cuales me produce ese enojo. Pero no para que quede simplemente anotado, es para registrar cómo está nuestra vida, la cantidad de cosas que no nos damos cuenta. Nosotros tenemos 24 horas y al llegar la noche nos podemos acordar de pocas cosas, a no ser que uno empiece a hacer el trabajo a ver de qué le genera enojo, pero no el enojo simplemente explosivo, cualquier enojo. Hay gente que simplemente se le cae el control remoto al piso y ya empieza a descontrolarse. Hay gente que está tan acostumbrada al enojo que lo toma como algo normal, pero dentro del cuerpo todo ese enojo se está moviendo, de la misma forma que una persona se enoja normalmente. Entonces obviamente todo ese enojo produce un desequilibrio en todo el cuerpo, porque va liberando adrenalina, va moviendo cosas que no necesitan moverlos en ese momento. Y al no mover el cuerpo, al no hacer ciertas prácticas, todo eso queda estancado en el cuerpo y por eso después se producen o dolores o malestares. Puede ser una de las causas. Produce estrés y el estrés produce también irritabilidad en el tiempo, en la cual casi cualquier cosa te empieza a molestar. Entonces, no por nada el hecho de ir trabajando hacia la calma te puede ayudar a trabajar no solamente el enojo, sino muchas otras cosas más. Entonces, bueno, se escribe y después, ¿qué hago con ello? ¿Lo vuelvo a leer o qué hago? Por ejemplo, una linda práctica que en su momento sí funciona mucho es el hecho de sí escribirlo. Algunos lo queman, otros lo tiran. Lo importante es ver qué vas a hacer con esa información. Porque si no es muy sencillo, simplemente lo escribo, lo quemo y ya está. No, hay que hacer algo con eso. Entonces, el hecho de cazar y detectar situaciones es como entrar en una cacería interna hacia uno mismo, en la cual estás cazando todos los momentos en los cuales te están sucediendo cosas. ¿Para qué? Para cuando se te empiecen a aparecer en el presente o más adelante las situaciones, hay un clic que te va a dar mental que te va a llevar a tener más conciencia de cómo estás siendo. Y ahí es donde uno entra en acción. Bueno, ¿cómo voy a accionar ante esto? Entonces, por ejemplo, si yo sé que cada vez me voy al Transmilenio va a haber mucha gente enojada empujando, cuando estoy en ese momento, después de estar mucho tiempo escribiendo y dándome cuenta, hay un clic que se genera, en el cual es el clic de conciencia. Y ahí hay que ver de qué manera vas a accionar. Por ejemplo, hay cosas que vos no podés controlar. Entonces, esta es una muy buena frase en la cual hay cosas que vos sí podés controlar y hay cosas que vos no podés controlar. Entonces, lo que vos no podés controlar, no podés vivir en preocupación constante por eso. Por ejemplo, un bus que se te fue, un vuelo que se te retrasó. Hay gente que se estresa y se enoja por eso. Hay cosas que uno no las puede controlar porque hay un mundo entero dando vueltas. Entonces, eso es una linda práctica
en la cual uno puede estar durante un tiempo, 1 o 2 meses todos los días, tomando una pequeña anotación concreta, sin tanta vuelta. Es decir, noté que me generó una emoción de enojo por tal cosa. Y ir reflexionando sobre de qué manera ir cambiándola. Por ejemplo, si siempre que sucede una situación, mi reacción y mi palabra está enfocada hacia la pelea, ver de qué manera esa palabra la puedo transformar para comunicar lo mismo, pero sin ese tono de pelea, sin esa agresividad. Entonces esas son pequeñas reflexiones que uno puede ir haciendo en el tiempo. Hay personas que se enojan, por ejemplo. A mí, por ejemplo, yo me enojo y duro bastante tiempo enojado. Pero hay personas que se enojan, al ratito es como si no hubiera pasado nada, y vuelven y se enojan. ¿Sí? Como que puedes ver ahí en ello. Lo importante es, por eso es importante uno empezar a darse cuenta cuando está enojado, porque uno se da cuenta cuando está enojado, capaz cuando pasó una hora, pero en esa hora, como te digo, tu cuerpo estuvo tensionado, estuvo estresado, estuvo con un montón de situaciones. Y en el otro caso sucede lo mismo, te enojaste, se te pasó, al rato te enojaste por lo mismo, es porque no estás haciendo consciente de lo que está sucediendo. Por eso es muy importante la reflexión, los filósofos lo utilizaban mucho, de ir replanteando, reflexionando, analizando, reviendo y a ver cuál es la mejor solución y ponerla en acción. Y esa es una manera de empezar a observarse y ir hacia adentro, prácticamente. Entonces es necesario, como en algunos libros de algunos autores dice, detener el tiempo en el cual frenar todo lo que está sucediendo y analizar el tiempo interno para poder salir de eso. El enojo es, desde lo que yo comprendo, es un estado de alarma. Un estado de alarma como cuando los animales se enojan, es un estado primitivo, en los cuales hay momentos en los cuales seguramente está bien que se active eso. Por ejemplo, cuando te van a robar o te van a asaltar, uno no va simplemente a agachar la cabeza y quedarse quieto, o en una situación de muerte. Ahora el tema es cuando se activa eso mismo cuando vos se te cae el control remoto. Porque es como que le estás diciendo a tu cuerpo que tenés el mismo peligro, que se te caiga el control remoto, a que te estén en una situación extrema, robando, lo que sea. Por eso es que es necesario poder hacer ese inventario de comparación, para que si se te cae algo, no dimensionarlo como algo tan extremo. Y bueno, por eso es que también vamos haciendo prácticas, ¿para qué? Para calmar, para entrar en otro estado, para liberar lo que se acumula en el cuerpo, para liberar tensiones, que son muy necesarias para llegar al estado óptimo. Como te decía, una persona con mucho estrés va a tener más reacciones que una persona con la mente despejada de calma. Eso es un poco. Pues entonces, el enojo como tema principal es algo que tenemos que cultivar, como hablamos. Es un tema más de autocomprensión, pienso yo, de poder reconocer quién soy. Me parece genial la estrategia que nos compartió Matías respecto a la escritura. Yo también lo puedo ver como nada más esto fue la recapitulación. ¿Tú recapitulas? Es que sí, es una recapitulación, pero como vimos, la recapitulación que uno le hace hacia adentro la puede volcar también hacia un objeto. En lo cual, ¿qué pasa? Cuando vos lo volcás al objeto, te estás sacando todo lo de la mente en el objeto. Eso no quiere decir que vos lo puedas hacer también mentalmente o escrito. Pero lo importante es qué hacer con eso, no que eso quede ahí y simplemente es un desahogo. Porque el desahogo simplemente me estoy quitando eso,
pero después me lo lleno de vuelta, me lo quito y me lo lleno, me lo quito y me lo lleno, y nunca está ese pequeño paso evolutivo de cada uno para mejorarse. Entonces, ya que diste pie a eso, por eso es que también es necesario empezar a uno a archivar y anotar las cosas que uno va descubriendo en uno. Muchas veces puede suceder que en el cual hoy te diste cuenta de una cosa sobre vos mismo, pasan 4 meses y ya te olvidaste. Y después dentro de 1 o 2 años te diste cuenta que tenías eso de vuelta, entonces como vas y venís sin hacer ese cambio y ese salto en el cual integrás conocimiento. Ahí quedan todas esas estrategias para manejarnos a través de esas emociones. Yo también llevo esa conclusión que digo, no hay emoción buena, no hay emoción mala, solo simplemente una reacción que tiene nuestro cuerpo. ¿Y qué hacemos con ello? ¿Qué podemos lograr? ¿Hacia dónde podemos dirigir? Pues lo que tú hablabas a mí respecto, si yo veo a alguien que me tengo que confrontar y sale el bravo y pero solo se utilizan ciertas circunstancias, no debe estar como algo constante. Debe haber algo que nos dé esa guía para saber en qué momento realmente utilizar esas herramientas. Y asimismo también ese autoconocimiento que realmente es tan necesario. A veces como que nos olvidamos de eso, a veces como que decimos, yo soy así, yo estoy enojado, yo tenía una familia que yo estoy enojada y punto, no voy a cambiar, olvídalo, así soy. Entonces, eso pasa mucho, pero entonces ahí es donde uno ve y dice, ¿cuáles son los resultados? ¿Realmente vale la pena seguir así o realmente tengo que cambiar? Y ahora cuando uno ve esto, pues hay varios factores, ¿no? Primero el tema de la edad, que si realmente mientras uno más edad tiene, como que es más difícil salir de ciertas cosas, ciertas cosas como que yo ya estoy enojado así, no, yo estoy muy viejo para cambiar, y no sé qué. Entonces salen esas falsas ideas, porque al final de cuentas es una creencia de la persona. Es una creencia limitante, en la cual uno cree que su techo está ahí. Exacto. Y, entonces siempre hay que pensar, obviamente, reconocer qué es lo que uno quiere transformar para después enfocarse en lo que uno, o el lugar hacia donde uno quiere ir. Como digo, una estrategia para poder voltear todo el odio o enojo es empezar a reconocer qué es lo que está pasando y empezar a encontrar su calma interna. Entonces, al encontrar la calma interna, con el tiempo empezás a descubrir qué es lo que está pasando, qué es lo que produce el enojo, qué es lo que produce ese deseo de querer guerrear, de querer entrar en batalla con el otro, qué es lo que está sucediendo. Empezás a comprender a la otra persona por qué te está diciendo lo que te está diciendo. También es importante cuando te empezás a dejar de afectar porque lo que el otro te pueda llegar a decir, sea real o no. Entonces todo se deriva en el trabajo interno de uno. Siempre volcado hacia el trabajo de uno y buscando ese bienestar que uno quiere cosechar.